En nombre de la Comisión de Desarrollo Sostenible Local de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat, les damos la más cordial bienvenida al primer taller organizado por la Red de Viveros Ecosistémicos para la ciudad de Maracaibo y sus alrededores. La Red de Viveros Ecosistémicos busca promover la propagación, conocimiento y uso de especies vegetales tropicales para resguardar nuestros ecosistemas y mejorar la calidad de vida de las comunidades. Somos parte de la red, los miembros de la Comisión de Desarrollo Sostenible Local de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat, el vivero del Jardín Botánico de Maracaibo, el vivero universitario de la Facultad de Agronomía de la Universidad del Zulia y la sociedad civil representados en esta primera actividad por Arboleda Maracaibo y el Zulia Recicla. Gracias a estos primeros integrantes de la red, hoy contamos con todos estos participantes, muchas gracias por venir, entre ellos estudiantes, voluntarios, trabajadores de los viveros, gestores y trabajadores de viveros comerciales y educadores ambientales. Nuevamente les damos la bienvenida a todos y agradecemos su participación. Somos un excelente equipo para asistir en la divulgación de las técnicas sencillas con las que vamos a familiarizarnos hoy para identificar y asegurar la permanencia de especies tropicales requeridas para la restauración y preservación de nuestros ecosistemas. Damos inicio hoy a la actividad con la charla de la profesora Gisela Rivero, del Departamento de Botánica de la Facultad de Agronomía de la Universidad del Zulia, quien nos informará sobre los métodos adecuados de colecta de semillas y registro de especies. Luego saldremos a realizar un recorrido de colecta en el jardín. La actividad contempla la colecta de semillas de diferentes especies. Las semillas colectadas serán entregadas a los viveros base para su propagación, cuidado, trasplante y posterior uso en planes de reforestación y paisajismo. Luego, los profesores nos orientarán sobre las técnicas de almacenamiento, tratamientos pregerminativos y acondicionamiento de sustratos para siembra. Cerraremos la actividad con la entrega de nuestras colectas a los viveros base, quienes se encargarán de los cuidados, manejo, trasplante y formación de las especies en los viveros. Estos viveros son fuentes de recursos vegetales donde estarán disponibles las plantas necesarias para planes de paisajismo y reforestación. La actividad de hoy es una demostración de las posibilidades que ofrece la red de viveros ecosistémicos en materia de capacitación, planificación y recuperación de ecosistemas a través del trabajo colaborativo, con conocimientos científicos, herramientas técnicas y además realizados de manera ágil y amena. Me acompaña mi esposo, el ingeniero Betulio Sánchez, que está a cargo de un vivero comercial importante aquí en la ciudad de Maracaibo, el profesor Guillermo Estorme, que es colega de la Facultad de Agronomía, y el ingeniero Juan Marrufo, ingeniero a cargo, gerente general del Jardín Botánico. Estamos atravesando por la peor crisis ecológica de los últimos tiempos y necesitamos plantar, sembrar, rescatar, restaurar el ecosistema por el bien de todos los que vivimos en este planeta, no solamente porque se ve bonito, porque me gustan las plantas, no, es porque es una necesidad. Entre todos tenemos que llevar a cabo esa labor. Primero porque tenemos que rescatar, restaurar el ambiente, y en segundo lugar porque tenemos que perpetuar el patrimonio genético que tenemos de flora, ¿no? Que se extinguen a pasos agigantados y tenemos que rescatar y sembrar y mantener esta flora nativa y autóctona que gracias a nuestras condiciones ambientales pues tenemos una gran diversidad y tenemos que mantener y en algunos casos rescatar. Esa es la finalidad de este tipo de curso. Esta vez comenzamos con la propagación sexual o por semillas, pero también las plantas se pueden propagar por otras vías, por vía vegetativa o asexual, utilizando porciones vegetativas de las plantas. ¿Por qué árboles en esta oportunidad? ¿Por qué el curso es de propagación sexual? Los árboles por excelencia se deben propagar por vía sexual, por semillas. ¿Por qué? Porque son plantas, son individuos vegetales de gran porte y necesitan un sistema de raíz que le dé suficiente anclaje. Y eso solo lo podemos lograr por la vía sexual, por la propagación por semilla. Solo con la propagación por semilla, la semilla va a germinar y va a emitir una raíz principal pivotante que le va a dar arraigo a esa planta, soporte. Eso no lo podemos conseguir con una propagación por una estaca de tallo, por un esqueje.
el sistema que se va a formar en ese otro caso, un sistema adventicio, ¿verdad?, que puede ser un poco profundo, pero que no va a tener una raíz principal. Y los árboles, por ser individuos de gran porte, necesitan una raíz principal, pivotante, así se llama, para darle soporte. Eso lo podemos solamente lograr por la vía sexual, por la propagación por semilla. Y los árboles, bueno, son los caballitos de batalla, los individuos por excelencia para restaurar áreas, porque un sinfín de beneficios que nos proporcionan. Son restauradores del ecosistema, captan CO2 y liberan oxígeno a través de la fotosíntesis. Minimizan los estragos de la erosión eólica e hídrica. Descontaminantes, se dice que ellos en sus hojas captan partículas contaminantes suspendidas en la atmósfera. Bueno, atenúan el ruido, además que dan un ornato, mejoran la calidad de los suelos, participan en el ciclo del agua, mejorando la infiltración y llenando los acuíferos. Son albergue de una cantidad de organismos y microorganismos que son importantes para el ecosistema, y bueno, esa es la razón por la cual los árboles, que son con los que vamos a trabajar hoy aquí, son los que por excelencia se utilizan para labores de restauración de ecosistemas, de recuperación de áreas, de labores de arborización. Y hablando de la propagación por semilla, decíamos, es el método ideal para propagar árboles, para propagar plantas de gran porte por lo del sistema radical. ¿Y qué es la semilla? Uno agarra una semilla y la siembra, pero no sabe lo que está dentro de ella. La semilla contiene en el interior lo más valioso, que es el embrión. El embrión es lo que va a germinar en realidad. Ustedes han oído hablar de semillas vanas, ¿verdad? Se ponen a flotar y no tienen un peso específico, no se van al fondo, porque no tienen lo más importante, que es el embrión. Y el embrión es lo que va a germinar. Y el embrión es lo que tenemos que conservar después, cuando hagamos las labores de almacenamiento y mantenimiento, de conservación, para que se mantenga viable. ¿Y qué es la viabilidad? La capacidad que tiene ese embrión de germinar, de salir de la semilla y convertirse en un ser independiente. En primer lugar, una plántula que todavía está expensa de las reservas, que también tiene la semilla. La semilla tiene el embrión, que es la parte viva, y tiene almacenado las estructuras de reservas que le dan alimento al embrión mientras que está dentro de la semilla. Mientras que la semilla esté almacenada, debemos procurar que ese embrión se mantenga viable. ¿Y cómo lo vamos a procurar? Dándole las mejores condiciones para que mantenga la viabilidad y que el alimento también esté disponible. Entonces tiene el embrión, el endosperma, los cotiledones, así se llaman estas estructuras de almacenamiento, y además tiene una cubierta protectora que, valga la redundancia, protege al embrión. Y por eso es que muchas semillas tienen cubiertas muy duras, porque esa es su finalidad, proteger a lo que está dentro, lo más preciado, que es el embrión. Y tenemos que entonces regar, digámoslo así, con esas cubiertas duras para poder acelerar la germinación. En condiciones naturales es lo que persigue la semilla, y la función de la semilla es proteger al embrión hasta que las condiciones ambientales sean las adecuadas para que pueda germinar. ¿Cuáles son las condiciones adecuadas? En primer lugar, humedad. La semilla puede estar latente, así se llama ese proceso por el cual el embrión está vivo, pero esperando las condiciones ambientales para germinar. Básicamente agua, oxígeno y luz. El agua es el elemento que dispara la maquinaria metabólica, que está allí como quietica, ¿no? Está como en reposo, eso se llama latencia. Y por eso es que también cuando hagamos un semillero tenemos que proporcionarle la capacidad de campo, el contenido de agua adecuado a la semilla para que pueda germinar. No podemos germinar una semilla en condiciones de un sustrato seco, imposible. Primero no se van a ablandar las cubiertas, que es otro de los fines de la humedad del sustrato, y lo otro es que no va a despertar ese embrión que está dormido allí, que está latente. Entonces, en resumen, eso es lo que lleva una semilla: el embrión, las estructuras de reserva, almacén de alimentos que están allí, y las cubiertas. ¿Y cómo se forma esa semilla? Se forma por la unión o por la fusión de gametos sexuales, tal y cual, es una propagación sexual. Entonces, esa semilla se forma y lo primero que se forma es una cosita muy pequeña de una sola célula, un cigoto, que luego, a través de un proceso de embriogénesis, se forma el embrión. Tenemos que tomar muy en cuenta cuando se recolecta la semilla, que esté madura, que ya haya finalizado el proceso, porque es lo otro, si cosechamos, recolectamos una semilla que no esté madura, entonces vamos a tener problemas con la viabilidad, con la germinación. Les decía que germinación no es más que la emergencia del embrión de la semilla.
Es como un huevito, toc, toc. Ya cuando veas, tengo agua, tengo las condiciones adecuadas, ahora sí voy a salir. Y es el agua quien dispara o despierta ese embrión que está allí. Y el agua, el oxígeno y la luz son los elementos principales. Entonces, bueno, se forma la semilla, hay una fecundación. En las plantas con flores sucede simultáneamente la formación del embrión y de las reservas, de los alimentos, el endosperma y los cotiledones. Y paralelamente al embrión se va también formando el fruto. El fruto envuelve a la semilla. Vamos a cosechar frutos. Las vainas, las que vimos por aquí, estos son frutos, ¿eh? Y adentro están las semillas. El fruto protege a la semilla y la semilla protege al embrión. ¿Cuál es la función del fruto? El fruto tiene como función principal diseminar a la semilla. ¿Y por qué la disemina? Y es porque la función del fruto es diseminar a la semilla para que haya pues muchos individuos que estén por allí colonizando. Eso es la función principal del fruto, y la semilla proteger. De ahí es que vienen semillas con las cubiertas duras. Otros inhibidores o retardantes de germinación son inhibidores, son sustancias químicas que están en el fruto. Por ejemplo, en los frutos carnosos, en la pulpa, se llama técnicamente mesocarpio. Si nosotros no lavamos bien esa parte carnosa y lo sembramos así, puede que haya un retardo en la germinación. ¿Por qué? Porque allí hay sustancias inhibidoras. Como le digo, naturalmente, eso se busca, que haya un retardo hasta que las condiciones ambientales sean las adecuadas, para que germine y que el embrión haya terminado su embriogénesis, haya terminado el desarrollo. Entonces todo eso tenemos que tomarlo en cuenta cuando colectamos o recolectamos, limpiar bien las semillas, ponerlas en un lugar seco, que reciban medianamente luz. Aquí las condiciones de la ciudad de Maracaibo y sus alrededores son pues muy agresivas, entonces no vayan a tener un secado muy drástico, muy agresivo, que más bien nos vaya a deshidratar el embrión. Más adelante le hablaré de eso. Y hablando de fecundación, es importante no dejar de lado la polinización, que la proporcionan elementos bióticos o abióticos, el agua, el viento, ya lo decía. Las plantas no todas se pueden autofecundar. Hay flores que se autofecundan, pero hay otras que son solamente femeninas o solamente masculinas y necesitan de la polinización cruzada, ¿no? Y entonces tenemos que tener, además de eso, otro propósito de la arborización y de tener con fines de cultivo también, en plantas que tienen esa naturaleza, esa condición, tener suficientes árboles para que pueda ocurrir la fecundación. La polinización en primer lugar y luego la fecundación. Si no, va a haber formación de frutos y menos de semillas. Cosas que hay que tomar en cuenta, y por eso no podemos tener solamente un árbol en la casa, por ejemplo, de lechosa, ¿no? Que ese árbol, la lechosa que tiene esa parte, esa biología floral, ese es macho, eso no va a parir. ¿Y dónde está la hembra, pues? No sé, entonces le empiezan a meter clavos y le empiezan a hacer cosas ahí raras que no tienen fundamento fisiológico alguno, y lo mejor es tener plantas suficientes alrededor para que pueda ocurrir la polinización cruzada. La hembra, el macho aporte el polen, el masculino, se llama masculino, en planta no se habla de macho y hembra, se habla de individuos femeninos y masculinos, y puede ocurrir entonces la fecundación. Otra cosa a tomar en cuenta para la obtención de los frutos. Y bueno, ya tenemos la semilla, ahora vamos a recolectarla, ¿verdad? Vamos a ir al campo. ¿Cuál es el momento indicado para recolectar? Depende de la especie. Hay especies que cuando el fruto ya está fisiológicamente maduro, que es cuando llamamos que está pintón, ¿verdad? Que está entre verde y amarillo, puede que germine ya que el embrión esté. Generalmente es sincronizado, la maduración del fruto con la semilla ocurre de forma sincronizada, pero depende de la especie. También hay frutos que ya fisiológicamente maduros, pintones, ya tienen la semilla apta para germinar. Hay unos que deben estar maduros, y hay unos incluso que lo ideal es que estén sobremaduros, esos que caen, quedan en la poceta de siembra, ¿verdad? En el pie del árbol, y son los ideales para germinar. Eso tenemos, por ejemplo, el almendrón, tiene esa condición. Los que están así, en la poceta, que están ya, lo que hay que tener cuidado, que no estén picados por insectos, que no tengan algún ataque fúngico, de hongos, de bacterias, que puede interferir, competir con las reservas que tiene la semilla, porque hay ahí comida para todo, no solamente para el embrión. Ahí también entran los otros comensales, las bacterias, los insectos, los hongos, sobre todo, y que pueden competir con la germinación del embrión. Entonces tenemos que tener cuidado que no estén invadidos por hongos, por bacterias, que no tengan insectos. Esas son las condiciones ideales. Se dice que, como regla general, las frutas las semillas tienen alrededor de un 15% de humedad. Si nosotros llevamos esa semilla a almacenar así, pues no
pierde la viabilidad, primero porque puede germinar antes de tiempo. Y no queremos que en un pote no vayan a germinar las semillas, ¿verdad? Sino que estén allí guardaditas hasta el momento preciso que me dé tiempo de preparar el terreno, preparar el semillero, lo que sea. Entonces tenemos que llevarla hasta un 5% en líneas generales de humedad. Y para eso tenemos que colocarlas en lugares semisombreados, estarlas aireando, cambiándole el papel, que no vaya a haber pudrición. Y va a depender de la acuosidad de la semilla. Hay unas que en 12 horas, en 24 horas ya están listas, y otras que tenemos que darle tiempo para que se vayan secando y no se vayan a sobresecar, no vaya a haber un secado, como les digo, excesivo que pueda matar al embrión. En el campo ya van a ver que hay árboles muy grandes y podemos recolectar utilizando estas tijeras extensibles, ¿verdad? Tratando de hacer el menor daño posible a las ramas. Si un arbusto es un árbol de menor porte, tijeras como estas de mano, que nos permiten hacer cortes finos, no podemos hacer desgarre, o no se deben hacer desgarre porque puede haber una abertura allí en el árbol que sea un foco de entrada para patógenos, ¿no? Hay frutos que se llaman dehiscentes, ¿han oído nombrar eso? Se abren por sí solos para liberar las semillas, como esta leucaena, la leguminosa, se abre solita y en este caso podemos perder muchas semillas. Entonces hay una técnica, es colocar mallas alrededor de la copa o debajo de la copa del árbol y luego hacer como una remoción de manera que caigan las semillas allí. Eso se puede hacer, se pueden dejar también un tiempo, de un día para otro, y se puede hacer. O cosecharlas de las que están debajo, como la del almendrón, el cují y otras especies de leguminosas, y esas están listas también para ser sembradas, para llevarlas al germinador. Entonces depende de la especie, depende de las características de la estructura del árbol, si voy a tener que subirme, todo, y como norma y recomendaciones generales se busca que no cosechemos todo. Si es un solo árbol no vamos a cosechar todo lo que está allí, siempre hay que dejar como una cuota allí de reserva, ¿verdad? Para que haya una multiplicación de forma natural. ¿Y esto por qué? Porque si me falla la germinación, pues ya tengo otra vez allí material para un próximo intento. Las especies, las plantas son elementos de experimentación y de la mejor manera, no es que las vamos a explotar, porque la fama que tenemos los agrónomos que somos explotadores del ecosistema, ¿no? No, ahorita estamos en la onda de sustentabilidad también, y eso pasó. Eso pasó. Multiplicación de la especie. Sí, tenemos que dejar una reserva allí para que de forma natural estas plantas se puedan propagar y tengamos una reserva permanente. Hay normas para eso, y también dejar en el dosel, bueno, algunos individuos que no sean cosechados también con ese fin. Entonces, bueno, después que agarramos las semillas y ya las tenemos listas, pues las llevamos a prepararlas, a condicionar. Si son frutos dehiscentes, muy fácilmente las podemos extraer, pero si no, tenemos que valernos de herramientas como tijeras, navajas, que no sean tan agresivas, de manera que no podamos dañar el embrión. Hay que tener mucho cuidado con eso, sacar la semilla del fruto, ¿no? Porque si hacemos un corte muy brusco podemos dañar lo que está dentro, que es el embrión. Entonces uno más o menos se guía, hay unos punticos que traen las semillas abajo, que se llama micrófilo, por donde sale la raíz. Lo primero que sale cuando ocurre la germinación es que sale la raíz. Ya desde ese momento decimos ocurrió la germinación. Y lo que vemos nosotros cuando sembramos un sustrato así es una emergencia, pero ya la germinación ocurrió, ya salió la raíz, la radícula, así se llama la raíz embrionaria. Y lo que vemos afuera es la plúmula o la primera hojita, entonces decimos ya germinó, pero resulta que ya la germinación ocurrió. Eso solamente lo podemos ver cuando trabajamos en cápsulas de Petri o en sustratos así artificiales, pero ahí no lo podemos ver. Entonces la secamos, la preparamos. Si son frutos carnosos, hay que meterlas a remojar. Por ejemplo, el mango. Si queremos tener muchas semillas de mango, hacer inmersión de las semillas en agua, dejarlas allí por un día y luego con más facilidad desprender la pulpa, el mesocarpio. Primero porque eso es tan azucarado que si la sembramos así va a traer muchos insectos y patógenos, ¿verdad? Que van también a participar de la comida. Y además, como les decía, hay algunos inhibidores que están allí en el mesocarpio o en las cubiertas de la semilla, las cubiertas seminales, que también con el remojo pueden desprenderse. ¿Cuáles son las condiciones ideales de almacenamiento? Eso también nos lo dice la especie. Hay especies que se tienen que almacenar a temperatura ambiente, por ejemplo, la uva de playa.
por ejemplo los cujíes, que son tan tropicales, algunas palmas, que no soportan almacenamiento en la nevera. Se pueden utilizar protectores de semillas, que son básicamente productos fungicidas, como el Captán. ¿Han oído hablar del Captán? Son fungicidas, protectores, pero como estamos en la onda ecológica, yo sé que ustedes no quieren utilizar productos químicos. He oído hablar de la canela, espolvoreando la canela como un agente natural preventivo. Lo que es ceniza, dice. La ceniza, dice por aquí el profesor Guillermo. Ajá. Entonces, bueno, se le puede colocar porque en estas condiciones, pues herméticas, si no está bien seca la semilla, es un caldo de cultivo para cualquier patógeno. Y entonces eso es lo que buscamos con someterlas a temperaturas bajas, alrededor de 5 grados centígrados, 8% de humedad, sin luz, porque la luz es también un estimulador de la germinación, en oscuridad para la mayoría de las semillas. Pero algunas semillas, ya les digo, se deben almacenar a temperatura ambiente. Entonces eso tenemos que ir probándolo, ensayo y error, hasta que demos con la metodología específica para cada una de las plantas con las que vamos a trabajar. Luego que las semillas salen de germinar, le podemos hacer unas pruebitas de viabilidad, de germinación. Hay algunas instituciones que dan unas normas completas, la ISTA. Estas normas dicen 100 semillas en un envase de 500 ml. Se colocan 400 ml de agua y se ponen durante 24 horas. Las que se van abajo son las que están buenas. Por lo que decíamos anteriormente, tienen peso específico, tienen embrión, están llenas, no están vanas. Y las que quedan arriba flotando, esas no van para el baile. No tienen embrión, están vanas y esas las descartamos. Una prueba muy rápida y fácil. Sí, sí, bueno, si tienen semillas más grandes, tienen que utilizar envases más grandes, más o menos que sea. Las que van al fondo son las que germinan, las que flotan y eso aplica para todas las semillas. Sí, bueno, las que están arriba tienen menos peso. Generalmente no tienen embrión, por eso es que no pesan, entonces eso no va. Y esas pruebas que les decía, la del tetrazolio, disectar a la semilla, eso es un poquito más laborioso a nivel de laboratorio, pero bueno, se pueden hacer para ver si el embrión está allí y eso, ¿no? Y antes de hacer ese trabajo de hacer la siembra, no vaya a ser que esta semilla no haya sido almacenada en las condiciones ideales y hayan perdido la viabilidad. Y la viabilidad es la capacidad que tienen ellas para germinar. Si no son viables, no van a germinar. Entonces, durante esas condiciones hay que hacerlo. Y tenemos que tener cuidado con la invasión de otros patógenos, de otros organismos, y por eso se aplican los protectores de semillas. Son básicamente productos fungicidas. También se le pueden aplicar algunos insecticidas de contacto. Luego que están ya listas para la siembra, entonces tenemos que hacer el sustrato de siembra. Los sustratos orgánicos, los ideales para la germinación. ¿Por qué orgánicos? Puros o mezclados en proporción 1 a 1 con la fracción mineral y no 2 a 1 como lo que se utiliza para propagación vegetativa. Porque en primer lugar el sustrato orgánico puede ser humo de lombriz, Tierra de hoja. Por ahí trajo un señor, sí, abono de río, que son restos vegetales descompuestos. Puede ser estiércol, pero que estén bien curados, con la urea ya bien lavada, ¿no? Porque podemos causar toxicidad también. Lo más puro posible, porque ellos son los sustratos orgánicos son por excelencia, perdón, los que absorben más humedad. Entonces están en las condiciones ideales para que las cubiertas se ablanden y además le proporcionan a la semilla el agua tan requerida para que ocurra la germinación. Entonces, bueno, es lo ideal, pero si ustedes tienen otro componente, la viruta de coco, la concha de coco molida, excelente como germinador también. Y es un producto inorgánico, es estéril, pues. En la concha de coco se puede utilizar. Y bueno, eso es lo ideal. La profundidad de siembra es otra cosa que siempre se habla. Hay una regla general, se utiliza el doble del tamaño de la semilla, ¿no? Pero bueno, hay que ver, porque hay semillas que se siembran parcialmente enterradas, como por ejemplo el apamate y estas que tienen esas alitas, que ese es el fruto para poder diseminarlas, para poder expandirlas. Se pueden colocar parcialmente, siempre cuidando que por donde va a salir la raíz, por donde está el micrófilo, sea hacia abajo. Entonces también no hay regla general. Por ejemplo, el eucalipto, que tiene esas semillas tan chiquiticas como polvito de café, no la vas a enterrar 2 veces, no te va a germinar. La tensión que tiene que vencer, la fuerza que tiene que para germinar, para salir, para emerger, va a ser muy grande. Entonces apenas se espolvorea sobre el sustrato y se le pone una capita muy fina de sustrato arriba, ya está. Entonces no hay reglas generales para nada. Aquí no. ¿Dónde la vamos a colocar? ¿En luz o en sol? También depende de la semilla.
Y eso nos da una categoría, semillas fotoblásticas y no fotoblásticas. Las fotoblásticas son las que requieren luz. La mayoría de las especies tropicales requieren luz, pero hay otras que no. Por ejemplo, yo trabajo con níspero y níspero germinaba mejor en oscuridad, para hablar de un frutal. Y es una especie adaptada a condiciones tropicales, ¿no? ¿El aguacate? El aguacate sí también requiere luz. Entonces hay algunas que la mayoría requieren luz. Entonces, pero en las condiciones, la luz de aquí de la ciudad de Maracaibo y sus alrededores es fuerte. Entonces por eso es que a veces las tapamos un poquito con hojas de palmeras y le ponemos un sarán de manera de protegerlas un poco y que no le dé esa exposición, primero porque se van a deshidratar muy rápido y segundo que tenemos que aplicar riego muy seguido. Entonces lo ideal es en un ambiente medio soleado, en esas condiciones. La sembramos, el riego también nos lo va a decir las condiciones ambientales reinantes. Si hay mucho sol, pues la transpiración va a ser mayor, tenemos que regar. Pero si tenemos un sustrato orgánico, puede almacenar un poquito más de agua, jugar con esas cosas, ¿no? Si utilizamos un sustrato que tenga más percolación, más filtración, va a requerir más aplicación de agua. Lo ideal es que esté a capacidad de campo. Vamos a hacer ahora una siembra con lo que vamos a recolectar o con lo que por aquí donaron, para que ustedes vean cómo se hace más o menos la cosa. Y el control de malezas, de plagas y enfermedades son labores culturales que si los espacios son pequeños los podemos hacer de manera cultural, eliminando malezas a mano, porque son competidores importantes en la planta en esos primeros estadios. Se llama plántula. Cuando está así pequeñita, plántula, hasta que ella se vuelve un ser autótrofo y ella empieza a fabricar sus propios alimentos a través de la fotosíntesis. Por eso son organismos privilegiados, cosas que no podemos hacer los animales, ¿no? De fabricar nuestros alimentos. Ellos sí lo pueden hacer. Entonces, bueno, tenemos que darle las proporciones, las condiciones ideales para que esté allí defendiéndose hasta que alcance un tamaño que ella pueda defenderse. Pero sí, hay maleza, hay cortadores, hay hongo. En el semillero ocurren muchas apariciones de hongo. Si hay exceso de humedad, el fusarium, el pitium, se pone el tallito negrito y ahí pues no hay salvación. El cuello, que es donde se une el tallo con las raíces, característico en semilleros, si hay mucha agua. Hay métodos muy sustentables, muy compatibles con el ambiente, como aplicar agua caliente. Agua caliente a temperatura en ebullición, podemos aplicarle al sustrato antes de la siembra, sin aplicar fungicidas ni productos químicos estos abrasivos. La solarización, aprovechando ahorita la intensidad de luz que tenemos en Maracaibo, cubiertas plásticas por un periodo de tiempo, de manera que se haga un sobrecalentamiento y va a eliminar semillas de maleza, algunos patógenos que son susceptibles a altas temperaturas también van a contribuir. Y lo ideal es prevenir, ¿no? Ahí, así tenemos que aplicar métodos preventivos antes de aplicar métodos curativos. En este caso sí funciona, porque estamos trabajando con una plantica que todavía no tiene pues las defensas como para poder competir con malezas, con plagas, con enfermedades. Y el trasplante también nos lo va a decir la planta. Ustedes más o menos van a ver cuando la plantica tenga un tamaño, esta todavía está muy finita para el trasplante, que tenga más o menos el diámetro de la mitad de un lápiz, que esté bien formadita, que tenga hojas verdaderas, no se la van a llevar con los cotiledones. Aquí se ve un cotiledón, ¿no? Una hoja primordial. Esto ya son vestigios de lo que eran los cotiledones, donde se almacenaba la reserva. Entonces después que tenga las hojas verdaderas y esté ya lista, ahí sí la vamos a llevar a campo, al sitio definitivo, a la bolsa, a donde la vayan a colocar. Lo ideal es por supuesto tener una etiqueta, que aquí tenemos un modelo, que nosotros vamos a pasar, de lo que debe llevar la etiqueta una vez que ya está seca y que la vamos a almacenar, ¿de acuerdo? Recuerden que no podemos almacenar con la semilla húmeda, ¿está claro eso, sí? ¿Por qué la etiqueta es importante? Porque así sabemos, en este caso, dice colección de semillas, el nombre común de la especie, en este caso es moringa, ¿verdad? Por acá tenemos apamate, por acá tenemos San Francisco, leucaena, pero es importante también identificar el nombre científico, porque nosotros también, eso a la hora de buscar información, hay plantas que tienen un nombre común que es muy local, y tenemos que buscar la información científica para saber qué especie es, para tener toda la información. Entonces eso es importante, si la sabemos o la podemos investigar, ¿okay? Entonces el nombre científico, el lugar de la colecta, eso es muy importante, dónde colectamos esa semilla, porque si después necesitamos semilla de esa y no sabemos dónde la colectamos, ¿a dónde la vamos a buscar? Igual que la fecha de recolección. Yo siempre digo, hago exageraciones con esto, pero imagínense que alguna de estas semillas que nosotros colectamos está la cura para una enfermedad terminal. Y resulta que no sabemos ni al día ni dónde la colectamos. Si tenemos esa información podemos ir hasta el sitio a buscarla.
Pero cuando hablamos de buscar semillas es recolecta. Entonces vamos a hacer una recolecta de semilla o una recolecta de planta en este caso. Y la descripción del hábitat es como un dato adicional que se lo podemos anexar a esa etiqueta. Eso es importante, lo del hábitat, porque nos permite reproducir las condiciones naturales en las cuales estaba la especie en campo, a futuro, después que ya, mientras que la cultivamos, ya cuando vaya a estar establecida en el sitio definitivo, también nos permite, mira, yo la vi cuando la recolecté, estaba a plena exposición solar, había suelos orgánicos, estaba en una pendiente más o menos importante, entonces podemos hacerlo con una descripción muy breve del hábitat donde estaba la planta originalmente. Yo recomiendo hacer sobres o colocar la semilla no directamente en el frasco, sino sobres de papel, preferiblemente, bolsa de papel o sobre con papel reutilizado. En este caso, yo voy a hacer aquí una muestra rapidita de cómo las hago yo, que no quiere decir que sea la única, pero simplemente doblo acá, fíjense, bien sencillo, doblo acá, doblo nuevamente arriba, le hago una pestaña, me van siguiendo, doblo aquí y luego una pestaña arriba, luego doblo hacia atrás, hacia un lado y hacia el otro extremo, y con esta mismo la cierro, miren qué maravilla, de aquí no se sale nada. Yo puedo agarrar estas semillas que tenía acá, por ejemplo estas de... el caso de apamate, que son semillas aladas, y fíjense que las puedo cargar y de aquí no se va a salir nada. ¿Se fijan? Y entonces esto es lo que yo voy a colocar en el frasco. ¿Ok? El sobre es el que va dentro del frasco. Esa es una forma. La función que va a cumplir el sobre es la de absorber la humedad. Exactamente, mantener un poco ahí la semilla seca. Pero además de esto, hay una técnica que es colocarle, ustedes saben lo que son los geles, si tenemos, podemos utilizar. Pero si no tenemos gel, un pedacito de tiza de esa común y corriente, esta blanca, le colocamos un pedacito de tiza y ese me va a permitir que absorba la humedad por mucho más tiempo. Sí. Y luego a esto es que le vamos a colocar la etiqueta con la información que ya dijimos. Dependiendo de la especie, como decía Gisela, una semilla bien guardada puede durar hasta 3 años, bien guardada, con todas las condiciones que ya ella explicó. Por eso es importante lo de la fecha. Por supuesto, después de los 3 años, si es que dura 3 años, la semilla va perdiendo viabilidad y por supuesto el poder de germinación va a ser menor. Antes me iban a germinar el 90%, posiblemente después me germine el 40, el 30 o quizás menos. Por eso la fecha de recolección es importante. Entonces, bueno, así, de esta manera es la ideal para nosotros almacenar y guardar la semilla. Esto es un escarificador manual, lija número 80. ¿Con qué? Escarificador. Es uno de los tratamientos previo a la germinación, para acelerarla y para concentrar el mayor número de semillas germinadas en poco tiempo. Porque pueden haber germinaciones, pero muy erráticas. Germinan unas a los 5 días, otras a las 8. Desde el punto de vista, por ejemplo, desde el punto de vista para establecer cultivos, se hace con cereales, con hortalizas. Lo ideal es que todo se concentre en una sola. Que toda la mayor germinación ocurre en pocos días, concentrado, para poder preparar las bolsas, para poder preparar entonces. Aceleramos la germinación con métodos como el remojo, ya se los decía, depende del tiempo de inmersión, puede ser en temperatura ambiente, puede ser temperatura por sobre los 50 grados, no llegar hasta ebullición porque podemos desnaturalizar las proteínas del embrión, pero sí ir probando dependiendo del tipo de semilla. Y esto, las escarificaciones mecánicas, es un pote recubierto internamente con lija número 80 y le damos por 10, 15, 20 minutos dependiendo. Lo importante es que se desgaste la cubierta. Hacer este tipo de trabajo, primero, nos conecta con la naturaleza. Estamos haciendo un trabajo a favor de la madre tierra que realmente lo requiere. Hoy las grandes emisiones de CO2 son grandísimas. Tenemos que sembrar muchos árboles para que sean sumideros de carbono. Ahorita estamos en esa campaña de realmente sembrar, aparte de que sabemos que los árboles mejoran el microclima de la ciudad. Y una ciudad como Maracaibo, con ese sol, ¿verdad? Ese sol amada, pero tan inclemente, tenemos que buscar maneras de tener también una ciudad más consona y más
amable con nosotros y que nosotros seamos amigables con el planeta y con el ambiente. Entonces tenemos que seguir haciendo este tipo de actividades. Este taller lo llamamos nosotros el taller 0, porque después viene el taller 1, 2 y 3 de los viveros ecosistémicos. Vamos a seguir, vamos a continuar con este proceso de formación. Y por supuesto que estos viveros pilotos que tenemos, que es el del Jardín Botánico, el vivero de la Facultad de Agronomía, somos viveros pilotos. Pero la idea es que otros viveros se sigan sumando a este proceso de viveros ecosistémicos, inclusive los viveros privados y comerciales, ¿okay? Que se unan a este proceso, porque entre todos somos que tenemos que hacer el cambio. Está muy agradecida con esto y bueno, yo también les quería decir que estos talleres son importantísimos, como ya les decía Guillermo, y lo importante es que ustedes sean multiplicadores de esto, no se queden con esa información, sino que la lleven a otros y que esto se multiplique y que nosotros, esto sea apenas el inicio, como decía el taller 0, pero que de aquí se construye esa bola de nieve que va a ir creciendo y creciendo y vamos nosotros entonces también a poner nuestro granito de arena en lo importante de recuperar nuestro planeta. Muchas gracias de parte del jardín. Hay que tener fundamento teórico, pero también hay que tener acción, la combinación de ambas cosas, ¿no? Porque a veces la acción sin tener los conceptos claros se vuelve algo desordenado que no lleva a nada, ¿no? Y el exceso de teoría también no paraliza.